Bien, pues en esta sesión el, el objetivo es hablar de aquello que ya está eh, en el mundo que no se puede cambiar. Veíamos en la sesión anterior que el sujeto efectivamente puede impactar en su realidad a través de sus características humanas, como lo sería la creatividad, la imaginación, sus gustos. Sin embargo, hay cosas que están sujetas a leyes y estas no se pueden afectar. Vemos también, vamos a ver la relación que tiene el universo de la objetividad con esta noción que hablábamos de la verdad, de aquello que es independiente a si nosotros lo conocemos, si nosotros lo aceptamos o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues el, el primer punto de aquello que nos habla de, de que hay un mundo con el que nosotros nos relacionamos que existe, pues es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Bien, porque nosotros sabemos que las palabras refieren a algo que existe. Alguien me podrá decir, bueno, sí, pero no sé, a lo que tú le llamas rojo, alguien más le llama de otra forma. Sí, claro, eso ya sería entrar en otro terreno, en otro análisis. Aquí nosotros estamos pensando en lo más básico que hay que preguntarse para saber qué papel tiene el lenguaje en el ser humano. Bien, entonces de lo que estábamos hablando es que refiere a algo que existe. Ajá. Ok, ya propiamente pues tenemos algo que se llama significado, significante o significado y signo. Tenemos, por ejemplo, que el signo serían el lenguaje escrito, la palabra ardilla, pero eso nos refiere a algo que existe en el mundo, eso que viene a nuestra mente. Cuando hablamos de una ardilla, eso que podemos ver en el bosque, ese es el significado y eso es innegable que es real, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estos signos hay distintos. Está el lenguaje en señas, están los gráficos, está no sé, la música, hay distintos signos por los cuales expresamos estas cosas a las que hacemos referencia. Sin embargo, aquí lo importante que hay que señalar es que estos signos justamente captan cierta parte de la realidad. Hablábamos en la sesión anterior respecto al conocimiento, que se trata de captar la forma, de captar la esencia de las cosas, del objeto. Bien, entonces a través de los signos es como expresamos, adquirimos. De física de la UNAM. Ah, oh, muy interesante. Bien, entonces hablábamos que el signo refiere a un significante, refiere a algo que está en el mundo en efecto. Por ejemplo, la palabra ardilla, pues está escrita con distintos signos y cuando nosotros nombramos una ardilla, pues nos viene a la mente esta imagen. Si nosotros la vemos, sabemos que eso es una ardilla. Esto es a lo que refiere la distinción entre, entre significado y significante. Bien, pues hablábamos que hay distintos tipos de lenguaje, distintos tipos de signo. Sin embargo, todos tienen el objetivo de capturar la realidad en cierta medida. Hablamos en la sesión pasada que el conocimiento es justamente capturar la esencia, la forma de determinado objeto. Entonces, a través de los signos es como nosotros lo expresamos, como nosotros podemos transmitir justamente que hemos capturado eso. De manera que el lenguaje tiene ese sentido, tiene ese propósito. También en algunas de las primeras sesiones mencionábamos la importancia del lenguaje, de decir las cosas por su nombre, porque se está entendiendo que efectivamente sabemos a qué nos estamos refiriendo, que comprendemos lo que es el concepto y a qué refiere en la realidad.
Entonces es incluso pues un ejercicio un ejercicio intelectual, un sano hábito, el decirle a las cosas pues por su nombre. Por otra parte, refiriéndonos a la ciencia, justamente las cosas que el día de hoy podemos conocer, que son aportaciones científicas, pues lo son gracias a esta transmisión adecuada y correcta del lenguaje. Si bien sabemos que es todo un campo de estudio la lingüística, son cosas que no se podrían poner en duda, que de no tener esta relación con la realidad entre los signos y la realidad, pues estos avances y esta seguridad en que las cosas son, lo que nombramos es así, pues no existiría. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por otra parte, tenemos que, ¿qué es el mundo? Bien. Ya lo veíamos un poco en la sesión anterior sobre las cosmovisiones, todo lo que hay, todo lo que existe, yo mismo. Bien, pues em, el mundo justamente está lleno de objetos, vamos a llamarle así, pensando justamente en estos términos filosóficos. Y no solo es lo que ya existe, también lo que puede ser. ¿Por qué? Porque aquello que existe en algún momento primero tuvo que haber sido posible. Sabemos que en el mundo hay movimiento, que todo el tiempo hay cambio. Entonces, este es uno de esos principios, esas leyes que yo les mencionaba al inicio, el acto y la potencia. Bien, pues en el mundo hay cosas, hay objetos en acto que ya son y cosas en potencia que pueden llegar a ser. Un ejemplo muy sencillo, pues tenemos aquí a un pequeño niño, es niño en acto, por ejemplo, pero es médico en potencia. Ajá, bien. Este término, el primero que lo introdujo, que lo estudió fue Aristóteles. Actualmente se sigue sistematizando, se siguen procesando estos conceptos, principalmente por autores neotomistas. Bien, entonces vamos a ver ejemplos en la naturaleza, ejemplos en el mundo. Les mencionaba que siempre hay cambio, que siempre hay movimiento. Entonces, este movimiento corresponde al paso que hay entre de la potencia al acto, a lo que ya es. Ajá, esa actualización. Un ejemplo lo podríamos ver en la naturaleza, una semilla de un árbol de limón, por ejemplo, es en potencia un árbol de limón. Y a su vez, esos limones son en potencia limonada, por ejemplo. Es decir, siempre hay movimiento, siempre hay una dinámica, hay un constante cambio y esto lo podemos constatar en la naturaleza. Este principio pues forma parte de todo un sistema de más principios, de más fundamentos que se refieren a cómo es que funciona el mundo, de tal manera que son consecuentes, que todos están ubicados en un preciso lugar que hacen que sea un sistema justificado, es decir, a través del uso de la razón podemos verificar que efectivamente así es como funcionan las cosas. Es un principio que nos puede ayudar a entender el mundo, a entender la realidad. Ahora, hablábamos también, perdón, del principio de finalidad. ¿A qué se refiere esto? Podría sonar incluso un poco contradictorio, pero vamos a ver que no es así. Pensemos que todo tiene un propósito inscrito en sus características, en su naturaleza. Como lo decía, pues lógicamente si yo tengo una semilla de un árbol de limones, pues yo no voy a pedirle que me dé un árbol de manzanas o que me dé un cachorrito, porque esa no es su naturaleza. Sus características me dicen lo que es y cuál es su finalidad. Entonces,
Este es aquí, ya llevamos dos principios en esta sesión, el acto y la potencia, y pues el principio de finalidad, el cual nos lo va a indicar la naturaleza de la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos también un poco para quienes se enfocan en las ciencias, la que sea, que sin darse cuenta niegan estos principios. Ese es el problema de desconocer los principios fundamentales acerca del orden del universo, que pueden querer negar cierta parte de la realidad. Entonces, como hablábamos, forman parte de todo un sistema que se explica, que es consecuente, de manera que para negarlo, pues habría que querer ir más bien en contra de la realidad, es decir, de cómo funcionan las cosas. em, y pues también estaría muy lejos de realmente aportar conocimiento científico. Bien, tenemos, por otra parte, que existe un escenario y unos actores. Vamos a pensarlo de esta manera. Podríamos dividir el mundo en dos clases de seres. Tenemos que el mundo existe, que hay cosas, que hay objetos. Ahora pensemos en que hay objetos que no tienen la capacidad de captar otros seres. Bueno, pues ese es el escenario. Ese es el ser pues no inteligente. De manera que entonces podemos darnos cuenta cuál es el lugar y la importancia del ser humano. El único ser que tiene inteligencia. La inteligencia es la posibilidad de captar otros seres, de captar las esencias de lo que existe. ¿De acuerdo? Entonces, también estamos introduciendo otro concepto que es precisamente el del ser. Entonces, tenemos que el ser, es decir, todo aquello que existe, tiene distintas características. Si bien la primera de ellas es que existe, hay que pensar en cuáles son sus facultades. Es decir, los seres humanos tenemos inteligencia, tenemos voluntad. Los animales, por ejemplo, se rigen bajo el instinto. Entonces, eh, bueno, es importante que vayamos pensando este concepto de el ser, ¿de acuerdo? Y que hay distintas características. Em, Dentro de estas también muy importante pues es la libertad, ¿de acuerdo? Considerando que tenemos la inteligencia para conocer, para entender y la libertad para poder responder ante eso que conocemos, pues también es una característica única del ser humano. Entonces, tenemos que nuestras decisiones constituyen también una forma de nuestra naturaleza. Es decir, aquí podemos ver otra característica. Hablábamos que las facultades nos indican la naturaleza de aquello que estamos, del objeto. Entonces, nuestras decisiones también constituyen cierto grado de, vaya, de potencia, cierto grado de posibilidades para actuar, para tomar buenas decisiones, por ejemplo, lo que tendría que ver con la moral. Em, y bueno, aquí vamos a dejar lo del ser para pasar a otra cuestión que nos indica justamente que efectivamente podemos conocer la realidad, que podemos, cómo es que podemos los seres humanos captar el ser. Bien, pues tenemos los juicios de valor y qué es el valor. Vamos a hacer una analogía. No es lo mismo a que yo diga que efectivamente hay una escala en cuanto al valor, es por analogía. Vamos a considerar, esto es parte pues de la rama de la filosofía de la metafísica,
el grado de ser, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, ya les mencionaba que podíamos dividir el mundo entre seres inteligentes y seres que no lo son. Entonces, aquí tenemos un ejemplo entre una piedra y una planta. Bien, pues en este sentido, si nos preguntamos quién tiene más ser, pensando justo quién tiene más valor para relacionarlo con el título, pues lo sería la planta. ¿Por qué? Porque la planta tiene un grado de complejidad que aumenta sus características, que aumenta sus capacidades de tal manera que tiene funciones orgánicas, por ejemplo, que tiene distintos grados de, vaya, por ejemplo, carecen de movimiento, pero tienen esta cuestión de la nutrición, tienen esta cuestión de producir determinadas sustancias que necesitan. Sin embargo, una piedra no. Ahora, ¿esto qué tiene que ver, por ejemplo, con el lacto y la potencia? Pues bien, que claramente una planta tiene más potencias. Y al tener también más funciones, quiere decir que se está moviendo, yendo hacia ese acto. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos por otra parte el valor subjetivo y el valor objetivo. Claramente, pues el valor subjetivo es aquel que le da el sujeto, aquel que y las cosas podrían ser así o no podrían ser. Sin embargo, ante la percepción de un sujeto, pues le atribuye determinado valor. Y tenemos por otra parte el valor objetivo, que es justo el que es independiente a la percepción de quien lo esté mirando. Bien, entonces, tenemos que también existen los juicios de hecho y los juicios de valor. ¿Cuál es la distinción? Pues los juicios de hecho tienen que ver más con el valor objetivo, los juicios de valor pues claramente con el valor subjetivo. Aquí hay que hacer una distinción importante. Por ejemplo, tenemos aquí que hice alto al abuso animal. Bien, ¿cuál podría ser un juicio de valor? Si yo digo el castigar o el lastimar animales por placer es un acto de crueldad, está haciendo referencia a un grado de moralidad en el que la crueldad pues es una carencia de moralidad, de bien. Entonces, sí es verdad que hay un juicio de hecho que yo estoy viendo materialmente cómo se está lastimando al perrito. Hay algo que no se ve. No tengo ningún dispositivo que me permita decir en un grado de crueldad, según mi dispositivo dice que es 10. Hay cosas que no se ven. De tal manera que los juicios de valor son bastante importantes para poder entender la realidad. Tenemos, por ejemplo, también un te amo en grados de emotividad. Si bien hemos mencionado que el amor implica pues todo el ser, toda la persona, que desborda a la persona, únicamente no se restringe en la emotividad, pero el decir un te amo apela a un alto grado de emotividad claramente. Entonces, ese sería otro juicio de valor. Igualmente, no hay una forma de cuantificar el amor. Tenemos por otra parte, quien haya visto la película Una pareja de idiotas, bueno, pues podríamos decir en cuanto al nivel de racionalidad y de desarrollo intelectual, que su nivel es bajo. Entonces estamos hablando de un grado bajo, eso también es un juicio de valor. Tenemos por acá a una araña capulina, podríamos pensar en el grado de peligrosidad de esta araña y que es un alto grado, que es mortal, por ejemplo. Entonces, eso también es un juicio de valor
y es un, y no, se está refiriendo a determinados grados. De acuerdo, entonces vemos que si nosotros determináramos el ignorar este tipo de juicios, estaríamos mutilando de alguna manera la realidad, cosas que podemos entender respecto al mundo, a lo que es, porque estas cosas claramente son, pero van más allá de cosas que se vean o que incluso se puedan medir. Bien, entonces, por otra parte, tenemos que yo les mencionaba, ¿no? Estos principios están inscritos en un sistema bastante amplio, de tal manera que si se mueven a voluntad, todo vaya, habría que atacar como todos esos principios, para ello habría que conocerlos y para ello habría que ignorar que en la realidad así funciona. Sin embargo, ha ocurrido que hay quienes ignoran estos principios, entonces eligen desarrollar otras ideas, otras cosmovisiones para explicar la realidad y van en contra de ellos. La consecuencia, pues es justamente el distorsionar. Todo lo que surja de estas cosmovisiones problemáticas va a ser una distorsión de la realidad, porque no toman los principios propios de esta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el materialismo. Si bien hay muchos tipos, vamos a enfocarnos pues en el materialismo ontológico, aquel que asegura que no existe nada más que materia, lo cual pues ya vemos una contradicción a simple vista, que pues la simple afirmación no es no es materia, ¿no? Entonces ahí ya es problemático, ya empezamos con problemas desde ahí. Podemos poner varios ejemplos respecto a que no todo es materia. Tenemos que el conocimiento no es materia. Tenemos que la mente que produce ese conocimiento tampoco es materia. Ya lo veíamos con los juicios de valor. Hay muchísimas cosas que no se pueden cuantificar, ya sea justo porque no son materia. Es decir, podemos darnos cuenta al observar el mundo, al observar un poco estos principios de los que les hablaba, el acto, la potencia, el principio de finalidad, lo lamento, que hay algo más que la materia. Entonces, hay teorías que parten de este materialismo incluso sin darse cuenta, que rechazan estos principios incluso sin darse cuenta. Esta teoría niega completamente lo que hemos estado viendo con anterioridad, más bien porque, ya sea porque lo ignora o porque determinantemente ha decidido no prestarle atención. Sin embargo, eso sigue siendo pues una reducción de la realidad, no es como cortar un pedacito de la realidad para sacar de ahí conclusiones que pues desde luego no se van a seguir. Bien, por otra parte, tenemos que hay quien me podría decir, bueno, toda la materia está compuesta de átomos. Claro, recordemos que todo ser material está compuesto de dos cosas, materia y forma. Entonces, los átomos ciertamente tienen materia y tienen forma. Entonces, pues incluso en esas partículas más pequeñas se cumplen estos principios de manera que no hay solo materia, existen formas y a esas formas corresponden leyes y corresponden principios, ¿de acuerdo? Entonces el ignorarlo sería justamente recortar como el panorama para, para dejar afuera un montón de cosas que desde luego son parte de la realidad. De acuerdo. Entonces, les mencionaba hace ratito, ¿no? Hay como una dificultad si yo digo que todo lo que existe es materia, pero la frase misma no es materia. Bien, pues parte de estas cosmovisiones que niegan principios, que niegan la naturaleza de las cosas, han desarrollado distintas variantes. Entre ellas, pues se encuentra la filosofía analítica,
Wittgenstein fue un teórico famoso por haber aportado al giro lingüístico materialista. Tiene que ver esta cuestión, él mencionó algo así con el mundo es lo que es el caso. Bueno, ¿esto qué querría decir? Lógicamente dijo muchísimas cosas, pero esto es algo muy representativo. ¿Por qué hay un niño tirando a la basura varias cosas? Bueno, porque este principio, por ejemplo, que se sigue de esta afirmación, que lo negaría. Negaría que las cosas que actualmente son, en algún momento primero fueron posibles. Después hubo movimiento y ahora son en acto. O sea, estaría negando ese movimiento, estaría negando lo que veíamos que podemos observar. Si cualquier persona que lo observe con atención abierto a contemplar pues el mundo y su funcionamiento, se daría cuenta de eso. Entonces, otra de las cosas que afirma este teórico, por ejemplo, es que el lenguaje ya no hace referencia a cosas que existen, sino hace referencia a él mismo. Su sentido es el mismo lenguaje. Entonces ahí vemos también que está negando una serie de cosas que, que, que lógicamente podemos entender, que son, hay si profundizamos más, nos vamos a dar cuenta que es complejo el pensamiento, desde luego, lo que propusieron. Sin embargo, pensando como en el origen de esos planteamientos, podemos notar que deciden ignorar estos principios naturales, estas leyes de el hecho de negar que existe una realidad objetiva, está negando pues que exista la verdad misma y está negando, por ejemplo, que el lenguaje pueda decir algo respecto a la realidad. Vaya, se siguen bastantes consecuencias problemáticas. Por eso es que hablamos de los principios, porque una vez detectando los principios, entendiéndolos, nosotros mismos podemos analizar de tal manera que encontremos cuando algo está yendo en contra de lo que es, pues de la realidad. Bien, entonces, por, por último, tenemos otra, una corriente, digamos, hermana, que busca de alguna manera cuantificar todo, cuando en realidad pues sabemos que, no sé, si alguien dice 5, ese 5 solo cobra sentido cuando se refiere a qué está cuantificando. De manera, fue Galileo Galilei quien dijo que las matemáticas habían sido el lenguaje en el que Dios había escrito el universo. Sin embargo, también podemos notar que esta visión de la realidad pues estaría bastante sesgada y estaría reduciendo la realidad únicamente a cosas cuantificables. Entonces, pues la realidad es que sí se ha valorado bastante, se puede llegar a creer que el mundo, que podemos agotar el conocimiento del mundo a través de números, a través de cálculos, cuando en realidad, pues, si lo único que existe no es materia, no es cuantificable, pues desde luego que ciencias que cuantifican no van a agotar el conocimiento del mundo. Bien. Y bueno, pues como conclusiones, tenemos que una postura materialista, quizás sin serlo tan consciente, es pensar al ser humano como únicamente reacciones químicas, y entonces podemos encontrarnos con personas que reducen la mente del ser humano, por ejemplo, al cerebro.
lo cual claramente es un error si pensamos que, no sé, una persona que tiene problemas con las adicciones a alguna sustancia, eh, pues no es como que se pueda operar, se extraiga un- unas- una parte del cerebro y se vaya a retirar de su vida la adicción, porque es muchísimo más complejo el ser humano, es muchísimo más profundo la búsqueda de conocimiento, de entendimiento del ser humano que únicamente su materia. Bien, entonces, em, bueno, como esa sería una consecuencia, perdón, del materialismo. Yo debo, por otra parte, pues estaría negando muchísimas cosas. Em, Estaría negando que, que por ejemplo, hay distinción entre, vaya, entre seres orgánicos, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero? A que una persona trate mucho mejor o con más dignidad a su mascota que a su familia. ¿Por qué? Porque pues tienen la misma materia. Entonces estaría reduciendo bastante la realidad, la naturaleza, la constitución de cada uno de esos seres. Otro, para concluir con respecto al materialismo, esta corriente, esta ideología se caracteriza, podríamos ponerlo como una analogía, por aquellos quienes arrojan al mar unas redes con agujeros enormes y entonces lo que obtengan de esa pesca va a ser, ellos van a asegurar que es lo único que existe en el mar. Entonces ahí podemos claramente pues ver que hay una reducción de la realidad y del conocimiento que se puede adquirir respecto a ella. Bien, entonces, ahora sí, vamos con las conclusiones. Tenemos que, eh, considerando que el ser humano es sus características, él es el único que puede conocer el mundo a través de sus facultades, pues más bien justo es, vaya, el humano es aquel que se va a desarrollar en ese mundo, no es mm, en esta cuestión de los grados de ser, tiene más ser que las cosas inertes, tiene más ser que las cosas que no sean humanas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos concluir pues que el mundo es el lugar en el que más bien el ser humano despliega sus potencialidades, se desarrolla y cumple ese propósito, podemos pensar en el principio de finalidad, ¿no? En cuál es la finalidad del ser humano, de acuerdo a sus características. Bien, tenemos que la inteligencia es para conocer el mundo y la existencia del lenguaje es una forma en la que podemos constatar que efectivamente hay una necesidad en el ser humano por nombrar, por entender, por interactuar con aquello que es, con la realidad. Em, por otra parte, también hablábamos de los grados de ser. Entonces, estos pues son parte del mundo, se deben, se deben analizar, se deben entender, se deben conocer, saber que existen, pues para relacionarnos con las cosas de acuerdo a su naturaleza. Bien, em, tenemos también que, pues sí, la perspectiva materialista del mundo es contradictoria, que reduce bastantes cosas, que elimina muchísimas cosas, mutila, de alguna, mutila es la palabra, la realidad para poder entenderla.
Bien, y tenemos pues también los principios que vimos, el acto, la potencia, el principio de finalidad, pues son fundamentales para entender el, el mundo, son parte de este sistema que ya les comentaba. Bien, y pues también tenemos que el mundo es la realidad inflexible porque no cambia. Son leyes que ya existen independientemente si las conocemos, si las creemos, si las aceptamos o no. Son cosas que ya existen, independiente de nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras perspectivas, a esa subjetividad de la que hablábamos la sesión anterior, em, una de esas formas de constatarlo, pues es justo, ¿no? Que siempre hay movimiento, que constantemente las cosas están cambiando. Em, y bueno, que esta realidad que explica y se puede entender a través de estos principios, pues nuevamente recalcamos que es independiente a lo que nosotros querramos, a lo que nosotros creamos, es algo que ya existe. Y la mejor manera, digamos, de comenzar a relacionarnos con esto que ya existe, pues es entendiendo y preguntándonos por los principios que la rigen, por esas leyes que, que, que la, que la definen. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en la siguiente sesión vamos a profundizar un poco más respecto a la naturaleza del ser humano. Será sobre antropología filosófica. En la descripción del video les dejamos el enlace de registro para que puedan obtener su constancia de participación del taller a través de llenar ciertos cuestionarios. Pónganse en contacto con nosotros y también para que nos hagan llegar sus comentarios. Sabemos que estamos diciendo bastantes cosas, que es mucha información y que pues habrá quienes quieran dialogar respecto a determinados temas y pues nos encantaría que lo pudieran hacer.